Buenos días, queridas mujeres. Me presento, mi nombre es Claudia Margarita Mejía, soy hija de Dios y por su misericordia y por su inmenso amor tuve la fortuna, bendición de participar en un retiro Juan 23 en el retiro número 42 en la mesa 3, silla 1. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes lo que alguna vez recibí con tanto amor de una compañera y una hermanita. Bueno, para empezar, quiero recordarles que aquí te ha traído es Cristo. Tú estás aquí porque Cristo te trajo. Te trajo a ti, me trajo a mí, trajo a tus compañeras, nos trajo a todas a vivir estos 3 días de amor intenso. Y esto te debe hacer sentir una mujer privilegiada, ¿sabes? Porque no fue el padrino, el vecino, el amigo, el tío, la mamá quien te trajo, fue Cristo que te escogió entre muchas mujeres para que estés acá y para que recibas este inmenso regalo que Él quiere darte a ti y a mí también. Y bueno, ayer también cuando iniciaba el retiro te hacían una invitación, una solicitud, y es que no juzgues el retiro, no te juzgues ni juzgues nada de lo que ves acá. Más bien, por el contrario, que te abras, que te dispongas, que permitas que todo lo que vas a vivir acá sea realmente para tu beneficio. Sentirte privilegiada porque vas a vivir un triple encuentro, como también te lo dijeron ayer, con Dios, con los demás, pero sobre todo y muy especialmente contigo misma. Y por eso debes evitar esos juicios. En el día de ayer también te las invitaron a que tuvieran en cuenta 3 cosas bien importantes que están en los letreros. Una, ilusión. Y esa ilusión es abrirte, tener esperanza y tener la disposición de creer que va a ser bueno para ti esto, que va a servir para tu vida y lo vas a recibir con ese afecto y con ese cariño. Pero también entrega, y eso significa que te sueltes, que permitas y tengas disposición a todo lo que vas a vivir. Y por último, un espíritu de caridad, que es ese espíritu de amor a los demás, de respeto, tanto a tus compañeros como a todos los servidores que están detrás haciendo posible este retiro. Y luego también el día de ayer te hicieron una pregunta, o más bien te invitaron a que hicieras una reflexión muy, muy profunda y muy personal en quién eres tú, quién soy. Y esa pregunta, ¿quién soy?, significaba qué he hecho hasta ahora, qué ha sido en mi vida hasta este momento, cómo me he comportado en estos años de vida que el Señor me ha regalado. Y ahí apareció la película de tu vida. Y entonces recuerdas todo lo que te iba diciendo la hermanita y cómo a través de esa película empezaste a ver qué has hecho de bueno y qué has hecho de malo. ¿Cuál ha sido esos pecados que has cometido y esas fallas y esas debilidades que has tenido en estos años de vida? Y que también te han hecho reflexionar en qué has hecho como cristiana y sobre todo qué has hecho para Cristo y por Cristo. Y seguramente, como a todos nos ha pasado, al final de la película quedaste avergonzada, ¿verdad? Y quedaste apenada y quedaste un poco decepcionada de muchas cosas que no quisieras recordar que viviste o que hiciste. Y eso te hace sentir muy triste y muy arrepentida. Y ahí es donde Cristo te encuentra. Ahí es donde tienes verdaderamente el encuentro con Él. Porque si eres humilde en tu corazón, el Señor va a hacerse presente, porque Él ama los corazones humildes y contritos, capaces de reconocerse pecadores. Y aquí entonces debes recordar esa historia del hijo pródigo, ¿verdad? Esa historia que nos dice la Biblia de un joven que no tenía todo, pero soñaba con estar en otro lugar y soñaba con gastar mucho dinero y vivir otra vida, ¿verdad? Ese era su gran sueño y su gran anhelo. Y por hacer esto le pidió a su papá que le diera su herencia. Y el papá muy generosamente se la entregó y él se fue. Y por mucho tiempo malgastó todo ese dinero con supuestos amigos, con supuestos lugares en donde iba a ser feliz,
Pero al final, ¿qué pasó con él? Se quedó solo, ¿verdad? Se quedó no solamente solo, sino se quedó pobre. Tan pobre que terminó cuidando cerdos y queriendo comerse la comida de los cerdos. Imagínense el nivel de miseria a la que llegó este muchacho, este joven. Y estando ahí, reflexionó en todo lo que había hecho y todo lo que había perdido y todo lo mal que se había portado con su papá. Y sin embargo, aún sabiendo eso y llorando de dolor por todo lo que había hecho, se levantó, ¿verdad? Y lo dijo, y dijo, me levantaré y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir que me perdone. Y voy a aceptar lo que él quiera de mi vida porque sé que yo le fallé. Y él se fue y llegó a su casa. ¿Y qué pasó con él? Que su padre no lo recibió con regaños ni con acusaciones. Lo recibió fue con mucho amor, con un inmenso amor, con tal amor que hizo una fiesta por él. ¿Pero por qué lo recibió así? Porque vio que él realmente se había arrepentido, que realmente él quería dejar ese pasado y quería volver a ese lugar que realmente era el lugar donde él debería estar, no ese sueño y esa ilusión pasajera que tuvo y que lo llevó a la miseria. Y eso es lo que quiere el Señor hoy contigo. Quieres que vuelvas a Él, que vuelvas la mirada a Él, porque si tú vuelves la mirada a Él con ese corazón arrepentido, Él va a mirarte a ti. Te va a mirar con perdón, te va a mirar con misericordia y con un inmenso amor, que es lo que Él siempre tiene para ofrecernos. Entonces, hermanita, la invitación es a que dejes la cobardía, esa evasión, ese decir yo no he hecho nada malo, yo no he pecado, o mis pecados no son tan graves, o eso es normal, no tengo nada de que arrepentirme. Al contrario, hermanita, en la medida en que tú pongas tu corazón duro, lo cierres como si fuera de hierro, pues no te vas a abrir al amor de Cristo. Entonces tú tienes que abrir tu corazón y reconocerte y verte también a ti y reconocer tus pecados para que el Señor pueda entrar a ese corazón, para que el Señor pueda moldear ese corazón y no quede de esa manera duro. Fíjate lo que hizo Pedro, el que hoy es un santo, o lo reconocemos como un santo. Pedro se equivocó muchas veces y pecó muchas veces estando tan cerca del Señor. Pero sin embargo, Pedro se daba cuenta de su error y volvía arrepentido y lloraba a los pies del Señor. Y por eso el Señor lo perdonaba y le daba más oportunidades hasta que lo santificó. Y eso es lo que quiere hoy el Señor, que seas una mujer valiente, que seas una mujer nueva, una mujer que sea capaz de tomar la decisión por Cristo, a pesar de todas las consecuencias que eso le pueda significar y todo lo que implique cambiar en su vida. Y aquí también recordamos al ciego de Jericó, ese hombre que se levantó y le dijo, Señor, Señor, ten compasión de mí. El ciego de Jericó era un hombre que estaba totalmente aislado, discriminado. Claudia. Señora. Y nadie lo quería, todo el mundo lo ignoraba o inclusive lo miraban con desprecio. Ni siquiera estaba dentro del camino, él estaba a un lado del camino, porque estaba lleno de harapos, estaba con una capa sucia, raída, dañada. Y cuando el Señor lo ve, él se quita su capa, se quita todo ese lastre pasado, todo ese lastre de suciedad, de pecados, de todo lo que había sido una vida indigna y miserable. Y se va ante el Señor y acepta y le pide al Señor que sea Él el que le quite la ceguera, porque Él quiere ver un nuevo mundo, quiere ver realmente al Señor con sus ojos puros y limpios. Entonces, hermanitas, muchas veces nosotros también tenemos una gran capa que a veces ni siquiera la reconocemos, o lo que es peor, nos acostumbramos a vivir con ella y nos parece normal. Si no actuamos como el ciego de Jericó, quitándonos esa capa y levantándonos al Señor, pues vamos a seguir, hermanitas, en la misma situación. Por eso es que el Señor nos invita a que cambiemos nuestra vida y la empecemos a fundamentar en verdaderamente la vida de Cristo. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes
quiénes de ustedes les gustan los animalitos o tienen en su casa alguna mascota, un perrito, un gato, a veces loritos, pajaritos, o de pronto en la finca les gusta ver las vacas o los caballos? ¿Verdad que son hermosos? ¿Verdad que son una creación hermosa del Señor? Pero yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que entre los animales y nosotros los seres humanos hay diferencias? Bueno, hermanitas, así es. Hay una gran diferencia entre los animales y nosotros. A veces inclusive a los animales los humanizamos, ¿verdad? Y les ponemos ropita y creemos que ellos casi que hablan con nosotros. Pero la realidad es que no. Los animales son seres irracionales. Son seres inferiores a nosotros. Los animales actúan por algo que se llama el instinto primitivo. Y el instinto primitivo es esa manera de comportarse que les permite a través de los sentidos defenderse o sobrevivir, ¿cierto? Entonces, gracias a esa relación que ellos tienen con su entorno, con los otros animales, e inclusive con nosotros mismos, ellos se cuidan, ellos se alimentan, ellos se protegen, ellos viven más cómodamente o menos cómodamente. Y cuando se sienten amenazados, atacados, pues posiblemente también actúan de manera agresiva para cuidarse. Pero si se sienten acogidos y amados, empiezan a mostrarse también muy amorosos. Pero todo esto, hermanitas, es solamente instintos primitivos. Por eso ellos aprenden a obedecer ciegamente y se vuelven fieles a sus patrones, a sus amos. Ellos realmente no piensan, ellos realmente actúan a partir de ese instinto. Por eso tampoco buscan mejorar de estatus o cambiar de vida o tener más dinero o cosas de esas que suceden en los seres humanos. Ellos simplemente se someten. Pero hermanitas, siendo animales inferiores a nosotros, al final, a veces nosotros somos peor que los animales. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros los hombres, los seres humanos, podemos inclusive matar a nuestras propias crías con el aborto. Somos capaces de matar a nuestra propia especie. Eso no lo hacen los animales de una manera natural. Eso no es natural en los animales. Y no debería ser tampoco en el ser humano. Pero tampoco ellos hacen cosas como emborracharse, drogarse. Ellos no fuman. Ellos no le hacen daño al otro. Ellos no tienen la ambición de dinero ni de cosas materiales como esta. Ellos simplemente, su instinto natural con el que les creó Dios es para defenderse, para sobrevivir en el mundo que los puso el Señor. Entonces, hermanitas, para nosotros los seres humanos, o nosotros los seres humanos deberíamos tener claro que somos seres superiores. ¿Y por qué somos superiores? Porque el Señor, nuestro Dios Padre, Creador, Él, en el reino de la creación, en el reino animal, nos creó como seres superiores. Es decir, no solamente somos criaturas, somos también hijos de Dios. Y eso hace una diferencia grandísima. Y como hijos de Dios, el Señor nos regaló tres dones muy grandes, tres cualidades que nos diferencian de todas las criaturas del reino de Dios. El primero, el hombre posee algo que se llama inteligencia. Esa inteligencia es la que lo hace un hombre racional, un ser racional. ¿Y qué le permite esa inteligencia? Ustedes todas se ven mujeres muy inteligentes, ¿verdad? ¿Qué nos permite la inteligencia? Aprender. Aprender nos permite conocer, entender, interpretar todo lo que pasa en el entorno de nosotros y volverlo, interpretarlo y analizarlo para actuar según eso que vamos aprendiendo y vamos recibiendo el entorno. Y todo ese aprendizaje y ese conocimiento nos permite buscar un camino hacia el progreso. Pero no un progreso externo solamente, sino un progreso de perfeccionamiento. Todos queremos ser cada vez mejores seres humanos.
Y ese mismo conocimiento, esa misma inteligencia nos permite aprender del pasado, nos permite prepararnos para el futuro y hacer fructífero nuestro presente. Y es lo que nos permite y nos asegura realmente cumplir con ese propuesto, ese plan de Dios de hacernos seres superiores. Entonces, hermanitas, gracias a la inteligencia, nosotros trascendemos. No nos quedamos solamente en ese sobrevivir y en esa defendernos del entorno. Nosotros queremos crecer, queremos evolucionar. Y no solamente físicamente, sino crecer y evolucionar de una manera inmaterial. Porque somos los únicos que percibimos el mundo inmaterial, el mundo del espíritu, el mundo de la trascendencia. El mundo también es denominado el mundo de las ideas. Por eso esto nos diferencia totalmente de los animales. Y para ser inteligentes tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que aprovechar todas las experiencias del mundo para que lleguemos a desarrollar al máximo esa capacidad que el Señor nos regaló. Para poder pensar y elaborar las ideas que nos llevan a encontrar algo que es fundamental para la inteligencia, la verdad. Eso es lo que busca la inteligencia, buscar y encontrar la verdad para cumplirla, para llevarla a cabo en nuestra vida. Pero además de la inteligencia, el Señor nos ha regalado otro gran don, otra gran cualidad, que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué entienden ustedes por voluntad? Bueno, pues claramente la voluntad es esa motivación, esa pasión, esa capacidad de querer, de amar, a veces también de odiar, a veces también de rechazar. La voluntad nos mueve a la acción, nos mueve al querer hacer, ¿verdad? Y por muy inteligentes que seamos, si no le ponemos voluntad a las cosas no se dan, no se actúan, no se llevan a la acción. Entonces la voluntad es algo que nosotros podemos manejar, podemos hacer crecer o podemos disminuir, porque es un regalo del Señor. Y por última, la más importante, la que más aprecia el Señor y que con más amor nos la dio, y es el don de la libertad. ¿Y qué es la libertad, niñas? ¿Qué significará eso? Querer hacer lo que a mí se me da la gana y coger para donde yo quiera. Hermanitas, la libertad es casi que un compromiso y una responsabilidad. Y es la responsabilidad de decidir en mi vida, de saber qué hacer y qué no hacer, de tomar un camino o tomar otro, de actuar o no actuar. ¿Partiendo de qué? De mi inteligencia y de mi voluntad. Es así como el hombre está dotado de una inteligencia que le permite pensar, de una voluntad que lo lleva a lograr y de una libertad que le permite decidir. Esto lo convierte, hermanitos, en el autor de la vida, de su propia vida, en el autor y responsable de su vida y de su hacer. Por tanto, el hombre está capacitado para regir y gobernar su vida. Eso es el gran regalo que el Señor le dio, el don del discernimiento. Pero también es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de darle sentido y valor a su vida, de ordenar y encaminar todas sus acciones hacia algo que todo ser humano quiere, que es la perfección y la excelencia, que para nosotros los católicos, los cristianos, significa santidad. De modo que esa vida tiene un sentido trascendente y que busca un ideal final, un propósito final, que es lo que llamamos un ideal, ¿verdad? El hombre, al contrario de los animales, quiere y debe tener un ideal. Desde pequeños nos enseñan y nos hacen pensar en ese ideal. Porque si no tenemos un ideal en la vida, si vamos por el mundo dando tumbos, no solamente vamos a ser como animales, vamos a ser aún peor que los animales, vamos a ser casi animales salvajes o bestias.
que van haciendo daño sin importarles lo que va pasando, sin tener un sentido de logro y de vida. Entonces, hermanitas, ¿qué significará esa palabra ideal? ¿Qué han escuchado de la palabra ideal? Hay muchos ejemplos. Nosotras todos vivimos en un mundo que nos plantea muchos ideales. Algunos ideales buenos, otros ideales malos, otros ideales superfluos y otros ideales demasiado elevados. El hombre siempre está en función de sus ideas, de lo que piensa. Y el ideal es básicamente eso, ese conjunto de ideas, pero más allá de ideas, de aspiraciones, de sueños, de mundos perfectos que lo impulsan a vivir según ese ideal, a actuar según ese ideal. Porque en ese ideal es donde el hombre considera que consigue la plenitud y la felicidad. Entonces, hermanitas, ustedes van a repetirse esto muchas veces. El ideal es el eje de nuestra vida. El ideal es el eje de mi vida. Sin ideal, no voy para ningún lado. Entonces, ¿qué es el ideal? Es un fuego, es como un motor, es como una gasolina que impulsa nuestra voluntad, nuestra motivación, y que gracias a esa inteligencia y a ese conocimiento nos lleva a hacer muchos esfuerzos para lograr cumplir esas ideas, esas aspiraciones y ese mundo al que pretendo llegar y alcanzar, y que me va a asegurar mi felicidad, no solamente terrenal, sino eterna. Y entonces ahora yo les pregunto, hermanitas, ¿será lo mismo viajar en un velero que en un transatlántico, por ejemplo? Si a ustedes les proponen hacer un viaje por mar hacia Europa, pasando todo el mar, el océano Atlántico, ¿ustedes se irían en un velero o en un transatlántico? ¿Verdad que el velero es muy bonito, es muy cómodo, es muy atractivo? El velero a veces lo utilizamos para sentirnos muy elegantes o muy sofisticadas, y seguramente vamos a pasar muy buenos momentos en un velero. Pero ¿qué pasa si a un velero le llega un huracán o le llega una ola gigantesca o un gran chubasco inclusive? Pues seguramente el velero no va a aguantar la fuerza del huracán ni la fuerza de un oleaje muy fuerte. ¿Por qué pasa esto? Porque el velero es pequeño, es débil, es muy vulnerable a lo que sucede en el mundo. Por eso los veleros casi siempre están muy pegados a la tierra, porque no se puede imaginar un velero a una larga distancia. En cambio, ¿qué pasa con el transatlántico? Si pueden imaginarse, un transatlántico es una nave muy grande, muy poderosa y sobre todo muy fuerte, que tiene un eje muy fuerte y está hecho para llegar a largas distancias. Entonces, claramente nosotros quisiéramos ir en un transatlántico porque vamos más seguras y vamos más a la fija, porque sabemos que ese transatlántico está hecho para llegar lejos. Eso es lo que nos invita el Señor, a que no nos quedemos viviendo en un velero, no nos quedemos viviendo en la comodidad de algo pequeño, de algo corto, de algo que no puede ir más allá de lo cercano, y que pensemos en nuestra vida como un transatlántico que debe llegar mucho más allá, muy lejos. Y ese es el ideal que debemos pensar. El ideal es algo que parta de lo real, es decir, que exista. A veces construimos nuestros ideales en cosas que no son reales. Por ejemplo, a veces queremos ser como Shakira, o como ahí ponemos nuestro ideal. Muchos jóvenes ponen su ideal ahí, pero también muchas personas adultas ponemos nuestro ideal en un personaje que vemos allá y que creemos que es real, pero que si realmente nos acercamos sabemos que es tan débil y tan frágil como todos nosotros. Entonces a veces ponemos nuestro ideal en cosas que no son reales, que nos vende la televisión, que nos venden las redes sociales.
Pero también el ideal tiene que ser verdadero. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no podemos creer que algo que es de otro es para nosotros mismos. El ideal es algo que nos pertenece a nosotros y que nosotros lo logramos gracias a nuestras propias condiciones, a nuestras propias realidades. Pero eso no quiere decir que el ideal no sea sublime. ¿Y qué significa algo sublime? Significa algo extraordinario, algo pleno, algo que sobrepasa todo lo terrenal, que es algo casi que podemos decir perfecto, ¿verdad? Y nosotros debemos buscar esa perfección, eso sublime que tenemos como seres humanos, pero que también sea alcanzable, que podamos caminar hacia él, que nos lleve hacia ese ideal. Entonces, hermanitas, ¿quién debe ser nuestro ideal? ¿Quién cumple todas esas características para hacerlo nuestro ideal de vida? Pues ¿quién más que Cristo, hermanitas? ¿Quién más que Él, que es nuestro faro luminoso? ¿Qué es un faro luminoso? Es esa luz que vemos desde la distancia, que la vemos ahí, sabemos que existe, pero también sabemos que podemos llegar a ella, que nos indica el camino adecuado, el camino perfecto, el camino que nos da una razón para vivir y una meta para alcanzar. Y aquí recuerdo un video que lo he visto en las redes, en muchas partes, un corto video de una mujer que está al principio de unas escaleras que son muy altas y muy empinadas, y esas escaleras van al cielo. Y allá arriba, en la parte más alta de la escalera, está el Señor, está Cristo, está con los brazos abiertos, con una sonrisa inmensa, con una cara y una expresión de amor, de alegría infinitas. Y esta niña en el video sale subiendo, escalando esa gran escalera. Y yo cuando lo vi pensaba, Dios, debe ser agotador subir esa escalera, ¿verdad? Subir. Y más si vas corriendo. Pero en ese video se ve esa niña tan feliz, tan plena, corriendo como con ese deseo inmenso de llegar a ese abrazo, porque al final sabe que no importa cuánto corrió, cuánto le costó trabajo subir esas escaleras, al final su ideal está ahí, esperándola con los brazos abiertos para amarla, para quererla, para recibirla al lado de él. Por eso es que solamente con Cristo llegamos a Dios Padre y a su reino, que es nuestro gran objetivo, nuestro gran ideal. Y es a lo que nos invita nuestra fe, a vivir según Cristo para poder ser dueños y merecedores de ese reino que el Señor nos ofrece. Entonces, Cristo como gran ideal nos lleva a otro nivel, menos terrenal, menos animal. Nos invita y nos hace verdaderamente hijas de Dios, nos da la dignidad de hijas de Dios desde ya, para que como hijas de Dios seamos herederas de ese reino. Pero también Cristo nos hace una prolongación de Dios. Nuestra imagen debe ser una prolongación de Dios en nuestra vida diaria. Y finalmente nos hace parte de Dios. Somos parte de su cuerpo místico, ¿verdad? Y como parte del cuerpo místico sentimos, pensamos y nos relacionamos como una configuración de Cristo en nosotras. Entonces, hermanitas, el ideal tuyo, el ideal mío, el mayor ideal que tú debes tener en la vida, como un eje en el barco, en ese transatlántico, es Él, es Cristo, donde se concentra toda tu fuerza para flotar, para avanzar, para no hundirte en ese océano peligroso y profundo. Hermanitas, entonces recuerden cuáles son esas cualidades de nuestro ideal, que debe tener nuestro ideal. Primero, que sea hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un ideal basado en lo bueno, en lo bondadoso, en las cualidades y las virtudes del Señor, en lo perfecto pero no material, sino espiritual. Porque a veces creemos y nos venden un ideal basado en la belleza, esa belleza
que parece que fuera perfección, pero que sabemos que no existe, porque esa belleza es temporal, esa belleza es falsa. Inclusive, por ejemplo, las cirugías, esas cirugías que nos dice que va a ser más hermosas y al final es un gran engaño. Pero también tenemos otros ideales superfluos como el poder. No quiero llegar al mejor puesto, tener el poder de cambiar las cosas, pero ese poder a veces es tan superficial o tan a corto plazo que muchas veces lo que hace es llevarnos a ser malas personas. Otros ponen su ideal en el tener cosas, tener carros, tener dinero, tener ropa, tener joyas, y ponemos todo nuestro ideal en esas cosas que al final son pasajeras y que nos dañan el corazón y nos dañan nuestro pensamiento y nos dañan todo nuestro ser. Pero inclusive hay otras peores como el desear, el deseo físico, el deseo sexual, el deseo de pasarla bien, el deseo de placer, el deseo de solamente disfrutar la vida y pasarla rico, la cerveza, la rumba, sin que eso trascienda, sin que eso me haga mejor persona y sobre todo sin que eso me haga mejor hija de Dios. Entonces, hermanita, no olviden, debes concentrarte en ese ideal que te lleva a ser perfecta, que te lleva a santificarte y a ser una verdadera hija de Dios. El verdadero ideal no es una ilusión pasajera. Entonces, todos esos modelos terrenales por los que nos dejamos llevar nos están alejando cada vez más de Dios. Entonces, hermanitas, tu verdadero modelo de ideal es Cristo. Y Él, Cristo, te ofrece y te indica el camino perfecto hacia el amor, hacia la belleza y a la perfecta y verdadera felicidad, que es llegar al reino de Dios, que es llegar a esa vida perfecta en el cielo. Hermanitas, por eso nosotros les proponemos enamorarse de ese ideal, que es Cristo. ¿Y dónde y cómo puedo enamorarme de Él y encontrar ese camino? En el Evangelio. Él nos ofrece en el Evangelio todo su modelo, toda su propuesta y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí va al Padre. Entonces, hermanita, si tú quieres llegar realmente a ese ideal perfecto del reino de Dios, tienes que tener como modelo a Cristo y tienes que caminar por el camino de Cristo junto a Él, que no te va a abandonar porque Él quiere que realmente llegues a ese modelo perfecto y a ese ideal perfecto, que es la vida eterna. Hermanitas, y aquí quiero contarles un poco mi historia de vida y mi historia de ideal. Yo vengo de una generación de mujeres que nos enseñaron ese mundo que nos rodeaba, nos motivaba, nos incitaba a que fuéramos mujeres perfectas, que fuéramos mujeres destacadas, lo que muchas veces sería como mujeres exitosas. Entonces el éxito era sobre todo profesional. Tienes que ser la mejor profesional, tienes que lograr grandes cargos, tienes que ser una mujer que muchas otras quisieran ser. Y yo hice parte de esas mujeres, de muchas mujeres que en su momento pusieron su ideal en ser mujeres exitosas, ser mujeres aparentemente modelo de perfección. Y en esa carrera loca por ser esas mujeres exitosas, empecé a dejar muchas cosas de lado, especialmente a mi familia, especialmente algunas veces a mis hijos. Y muchas veces me volví arrogante, me volví vanidosa, prepotente. Y todo eso fue marcando mi vida y me fue alejando del Señor. Yo sentía que no lo necesitaba, que lo importante era dar lo máximo de mí y demostrar de lo que era capaz yo sola, porque yo sola era capaz de todo. Y ese era mi ideal de mujer y era mi ideal de vida.
ocupar esos cargos, tener el dinero, tener que ese éxito se me viera en cosas terrenales, en lujos, en cosas materiales. Y de repente, un día el Señor, en su infinita misericordia, me desbarató ese castillo. Ese castillo se vino abajo y me quedé prácticamente sin nada. Y yo recuerdo que por esa época y mucho antes ya me había separado de mi marido. Mis hijos ya habían crecido un poco y mi mamá me decía siempre, ¿por qué no se viene a vivir con nosotras, con mis 2 hermanas solteras y con mi papá y mi mamá? Y yo arrogantemente, de una manera soberbia, decía, no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy una mujer independiente, yo ya no sirvo para vivir en familia. Y arrogantemente malgastaba el dinero en cosas que no necesitaba. Pero cuando el Señor derrumbó ese castillo, yo no solamente tuve que volver a ellas, tuve que pedirle el favor que me recibiera como el hijo pródigo, que fue y malgastó, y al final se dio cuenta que el verdadero valor era su familia, el amor de su familia. Y mi mamá me recibió con los brazos abiertos, mi mamá y mi papá, y me dijeron, esta es tu casa, siempre lo ha sido. Y me fui sin un peso, me fui sin nada a vivir otra vez como hija de familia y sin mucho que ofrecer. Y en medio de todo eso apareció Juan 23. Y entonces fue un retiro y entendí que el verdadero ideal no estaba en las cosas terrenales, no estaba en los cargos, no estaba en el dinero, no estaba en el tener, que el verdadero ideal era Cristo. ¿Y saben por qué, hermanitas? Porque lo sentí, porque tuve la fortuna, la gracia de sentir al Espíritu Santo y sentir un poquito del cielo en un retiro Juan 23. Y cuando sentí ese poco de cielo, ese momento de cielo en el Santísimo, a través del Espíritu Santo, me di cuenta que eso me hacía plena, que me hacía verdaderamente una mujer digna. Y ese día decidí que ya no importaba ser más, que no me importaba si no era exitosa laboralmente, si no tenía dinero, que lo más importante para ese momento era, como esa niña, subir la escalera rápido, con muchas ganas, con mucha energía, dando todo de mí, porque mi gran idea es llegar a la presencia de Cristo. Ese es mi gran sueño, ese es mi gran propósito en la vida. Lo demás sobra. Si tengo plata, si no tengo plata, si tengo comunidad, si tengo un cargo o no lo tengo, no importa. Mi verdadera fortuna, mi verdadera joya es Cristo, en mí y en mi familia. Por eso, hermanita, yo las invito a que lo vuelvan a Él el centro de su vida. Y volverlo el centro de su vida es vivir para servirle, vivir para orar con Él, vivir para estar a sus pies, vivir para subir esa escalera diariamente, minuto a minuto, hacia el cielo. Gracias.